Buenas, continuamos una vez más en Fútbol Retro y antes de dar paso al siguiente programa vamos a tener un recuerdo a aquellas personas que nos dejamos en el tintero el pasado programa dedicado a la Unión África Ceutí, como fueron José Luis Chávez Torcal y Antonio Vázquez Sarmiento, presidentes que fueron de la entidad unionista, así como Miguel Villodre Reyes, una figura importante en el club ceutí, así como José Carlos Ayala Chito, exjugador, exentrenador, internacional con España y jugador de fútbol profesional en la modalidad de fútbol sala. Y además, una de las modalidades que también tenía la Unión África Ceutí en su parcela deportiva, como era el balonmano, no podemos pasar por alto la figura de Juan Mur, una persona dedicada al 100% a la historia del balonmano de Ceuta. Finalizamos con las personas que nos dejamos en el tintero, con una persona que también salía de paseo conmigo en aquella pandilla de los jugadores del Ceutí, como ha sido Fernando Cueto, un jugador delantero centro de aquella época que lo tenía prácticamente hecho con una entidad del Sevilla Club de Fútbol, pero que una lesión grave en el peroné le truncó de aquella manera su progresión deportiva. A todos ellos nuestro recuerdo y a aquellas personas que nos hemos dejado en el tintero, habida cuenta que el Ceutí tiene casi 100 años de historia. Pasamos ya al siguiente programa. En esta ocasión vamos a recordar el primer campo de fútbol de Ceuta, conocido como La Hípica, pero también cuya denominación era La Puntilla. En el programa de Fútbol Retro, como hemos comentado, dedicado al primer campo de Ceuta, La Hípica, conocido como La Puntilla, no hay fecha original que lo sustituya como otro campo. Sobre 1910, unos terrenos donde el Club Deportivo La Hípica hacían práctica los jinetes. No estaba ni reconocido como campo ni como estadio, pero estaban unas instalaciones anexas a lo que era la hípica militar. Aquello, como hemos recordado, que se utilizaba para la pista de entrenamiento de los jinetes, el terreno de juego solía estar normalmente en malas condiciones. Así durante muchos años, hasta que en 1923 se realiza una gran reforma que lleva consigo la mejora de las instalaciones. Pese a todo, seguía sin reunir los mínimos exigidos para la disputa de partidos oficiales, por lo que en los años 20 y principios de la década de los 30, la construcción de un estadio era la gran demanda de fútbol de Ceuta. Cabe recordar los orígenes del fútbol de Ceuta a principios de 1910 aproximadamente, de la mano con lo que era el campo de la hípica, aquellos buques fondeados en la bahía de Ceuta, tanto de la Armada como Marina Mercante y buques de bandera internacional, que desembarcando en Ceuta pedían partidos de fútbol amistosos a lo que eran jugadores de los regimientos que estaban en Ceuta, soldados que estaban esperando destino para acudir a Marruecos en las campañas, lo que se iba a denominar en la siguiente década como el Protectorado de Marruecos. Se financiaron unas obras de vallado, de acondicionamiento, de la construcción de una grada para aproximadamente unas 1000 personas, y aquellas obras fueron costeadas por el Alto Comisario de Marruecos. Tras el coste de la obra a cargo del Alto Comisario de Marruecos, dependiendo de la circunscripción de Ceuta-Tetuán, el campo adquiere unas dimensiones que son equivalentes prácticamente hoy en día al estadio del Nou Camp del Fútbol Club Barcelona, habida cuenta que son 105 por 64 de ancho. Tras aquella reforma, un 15 de octubre de 1923 queda inaugurado el campo de la hípica, disputándose un partido amistoso entre el Ceuta Sport y el María Cristina. El campo fue inaugurado y bendecido por el Pater Castrense. De aquellas noticias se hicieron eco diarios de la época como La Voz, La Correspondencia de España o el famoso ABC. Destacar que hubo un trofeo en juego donado por la Federación de Fútbol de Ceuta, y también se hacía eco de que la Asociación de la Hípica se había hecho cargo también del coste de la obra. Ya la Federación de Fútbol de Ceuta tenía construido un campo para la práctica del deporte favorito de la población ceutí, como era el fútbol, y ya aquella población ya tenía entre sus equipos favoritos lo que era el María Cristina, el Cultura Sport Ceutí
y el Ceuta Sport. Destacar que el diario La Vanguardia de la época resalta en sus páginas que un 5 de diciembre de 1923, una vez se ha celebrado Santa Bárbara, la patrona de artillería, la disputa de un partido de fútbol en el campo recién estrenado de la hípica, remodelado, entre una selección de jugadores ceutíes y un equipo de Santa Bárbara de artillería, destacando el resultado de la victoria por 5-2 de la selección de Ceuta. Destacar que el partido que se celebró entre los jugadores artilleros del Santa Bárbara y la selección de Ceuta se podía considerar como si fuera el último partido que se disputó en el campo de la hípica, porque ya la competición, las condiciones de la disputa de los entrenamientos ecuestres de los jinetes, ya la población ceutí y el deporte del balompié demandaba un estadio, un campo nuevo, y fue en 1933 cuando los terrenos que se conocían como el Docker, donde estaban los barracones del hospital del mismo nombre, el Docker, se da forma a lo que se empieza a conocer ya como Campo Municipal de Deportes. La Federación de Fútbol, el equipo de la hípica, así como el fútbol de Ceuta, querían despedir de alguna manera de homenaje las instalaciones de la hípica, disputándose un partido entre el Ceuta Fútbol Club y el Cultura Sport, con victoria final del equipo del Cultura Sport. Destacar que se trajo un colegiado de la parte de Tetuán a dirigir el encuentro, pero no quedó bien el público satisfecho, así como el equipo perdedor, y fue el árbitro escoltado hasta la estación de ferrocarril en la avenida Madrid, donde está antiguamente la estación de ferrocarril, tuviendo que ser escoltado, introducido en los vagones para su regreso a Tetuán. Fueron de la mano en aquella época de 1910 con el campo de la hípica, el campo del 54, así como el campo del Llano de las Damas. Ya la afición de Ceuta tenía la construcción del campo municipal de deporte, el antiguo Docker, y ya las instalaciones de la hípica se encontraban en estado de semi-abandono. Finalmente, la empresa petrolífera Iberdrola Ceuta se hizo con aquellos terrenos, con aquellas instalaciones, para albergar depósitos de aceite y de combustible. Finalmente, con el paso de los años, los terrenos de lo que era el campo de la hípica se encuentran actualmente las instalaciones de Parque Ceuta. Finalizamos este programa dando nuestro agradecimiento por su aportación al mismo a Paco Sánchez, Antonio Martín, Pepe Segura y José Luis Gómez Barceló. Hasta el próximo programa.